Mi hermano le propuso matrimonio a mi prometida, que antes era su ex, frente a toda mi familia, y no sé cómo explicar el nivel de furia que tengo por dentro. Mark tiene 26 años, igual que Jen. Ellos tuvieron algo hace más o menos un año, aunque llamarlo relación es ser generoso. Salieron apenas unas semanas hasta que Mark decidió que no quería seguir viéndola. Le aburrió todo, literalmente, así sin más. Mientras todo eso ocurría, yo vivía en otro estado. Estaba completamente ajeno a lo que pasaba en sus vidas. Ni siquiera sabía que él tenía pareja, mucho menos quién era. Así que cuando regresé y conocí a Jen en un bar, fue como si todo en mí hiciera clic. Había algo en ella. No solo era hermosa, sino que también tenía una manera de ver el mundo que me atrapó. No fue una conexión rápida, fue inmediata. Y después de un par de salidas más, los dos supimos que estábamos listos para algo más serio. Pasaron unos meses y cuando llegó diciembre decidí que ya era hora de que mi familia conociera a la mujer con la que quería construir algo verdadero. Planeé llevarla a Navidad con todos. Ellos sabían que tenía una relación, pero nunca había entrado mucho en detalles. Siempre he sido reservado con mi vida amorosa, así que esa noche decidí mostrarles una foto para que la conocieran antes de verla en persona. Pasé mi teléfono por la mesa y entonces todo se fue al diablo. Mark vio la foto, frunció el ceño y explotó. Gritó delante de todos diciendo que era un traidor, que cómo me atrevía a salir con su ex. Me exigió que la dejara de inmediato. Me negué, obviamente. Más tarde, cuando hablé con Jen, me confirmó que sí, habían salido brevemente y que él había sido quien la dejó, sin siquiera dar mayores explicaciones. Le restó importancia. Lo curioso es que después de unos días, Mark pareció calmarse, dejó de mencionarlo y asumí que había aceptado que lo nuestro iba en serio. En el cumpleaños de Jen este año, organicé una cena elegante con nuestras familias y amigos. Era el momento perfecto y le propuse matrimonio. Fue mágico, hasta que Mark volvió a hacer una escena. Se levantó molesto, interrumpió todo, pero esta vez mis hermanas y yo no lo dejamos hablar demasiado. Lo callamos. Yo pensé que después de ese momento había quedado todo claro, pero número, estaba muy equivocado. El fin de semana pasado ocurrió algo que todavía no puedo creer del todo. Mark nos había invitado a cenar a su apartamento, a Jen y a mí, junto con nuestros padres y nuestras hermanas. Me pareció extraño viniendo de él, pero como los demás también iban, pensé que era solo una forma de limar asperezas. La cena fue normal, nada fuera de lo común. Conversaciones típicas, risas forzadas, miradas incómodas. Parecía que todo marchaba con cierta calma. Después de comer, pasamos a la sala para seguir charlando y ahí fue cuando todo cambió. Mark se puso de pie, pidió la atención de todos con una sonrisa falsa y dijo que tenía algo importante que anunciar. Empezó a prestarme a hablar de lo feliz que estaba por tener a la familia reunida, que este era un momento especial, y mientras hablaba sentí una incomodidad creciendo en mi estómago. Y entonces, sin más, se arrodilló, sacó un anillo barato del bolsillo y le pidió a Jen que se casara con él, enfrente de mí, enfrente de todos. No fue solo una broma pesada, fue una puñalada directa, con la intención de humillar y dañar. Jen se quedó paralizada, confundida, incómoda, molesta. Le pidió que se levantara, que guardara eso de inmediato. Mi papá trató de intervenir, pero yo fui más rápido. No lo pensé dos veces, me paré y le di un golpe. La tensión explotó. No recuerdo bien lo que se gritó después, porque la rabia me tenía cegado, pero sí escuché que él dijo algo como que quería demostrar que Jen solo estaba conmigo para vengarse de él, que nunca me quiso realmente. Mis padres me sacaron del lugar antes de que la situación empeorara. Dijeron que hablarían con él, pero en ese momento yo solo quería alejarme. Han pasado días desde aquello, y todavía estoy furioso. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en lo que podría haber significado para Jen. Me duele que ella haya tenido que pasar por eso. Y sí, tengo miedo de que esto siembre una duda en su mente, aunque no debería. Desde esa noche, todo ha sido un torbellino. He hablado con muy pocas personas, principalmente con Jen, que se ha mantenido firme y serena, y con mi hermana menor, que siempre ha sido un apoyo silencioso pero presente.
El resto del tiempo he estado leyendo mensajes, revisando lo que otros piensan de todo esto y tratando de entender cómo llegamos a este punto. Hay cosas que quiero dejar claras. Primero, Jen y yo nos comprometimos porque lo sentíamos. No fue un impulso sin sentido. Desde el principio supimos que esto era real. Ambos queríamos algo duradero y cuando llegó el momento no hubo dudas. Fue rápido, sí, pero jamás he estado más seguro de algo. Segundo, cuando conocí a Jen, fui yo quien dio el primer paso. No sabía quién era ella ni de dónde venía. No sabía que tenía alguna conexión con mi familia, y menos que había salido con Mark. Cuando lo supe, ya estaba demasiado involucrado emocionalmente, pero aún así le pregunté. Ella me dijo que no tenía ni idea de que Mark y yo éramos hermanos, y le creí porque no había motivo para pensar lo contrario. Ahora, después de todo lo que ha pasado, esa seguridad ha empezado a tambalear un poco, pero no por ella, sino por la forma en que Mark ha manejado todo. Y lo tercero, Mark y yo no éramos cercanos. Lo fuimos en algún momento, pero con los años nos fuimos distanciando. Antes de mudarme de regreso, nuestras conversaciones se limitaban a cumpleaños o reuniones familiares. Jen sabía que yo tenía hermanos, claro, pero no conocía detalles ni nombres. Cuando por fin la presenté a la familia, su reacción al ver a Mark fue tan neutra como la de cualquiera que se reencuentra con alguien que apenas recuerda. Ella no lo trató con cariño, ni con desprecio, solo como alguien del pasado. Y eso, para mí, era suficiente. Después del desastre de aquella cena, supe que tenía que hablar con Mark cara a cara. No para arreglar nada, sino para cerrar este capítulo. Así que lo llamé y le pedí que viniera a casa. Le dije que prefería que Jen estuviera presente, pero que entendía si no quería. Para mi sorpresa, aceptó venir y hablar con los dos. Llegó al mediodía. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio se volvió insoportable, así que fui yo quien rompió el hielo. Le pedí disculpas por no haberle contado que planeaba proponerle matrimonio a Jen. También me disculpé por haberlo golpeado. Él aceptó las disculpas con un simple gracias, sin mucha emoción. Entonces fui al punto. Le conté lo que Jen me había dicho sobre su relación y le pedí que confirmara si era cierto, que habían salido poco, que él terminó con ella, que no había sido algo serio. Solo quería entender si todo esto venía de un dolor real o de otra cosa. Lo confirmó. Dijo que sí, que solo fueron unas semanas y que fue él quien se aburrió, que la dejó porque simplemente ya no quería seguir. Jen le preguntó entonces si todo esto lo estaba haciendo porque aún sentía algo por ella, o porque se había arrepentido, y su respuesta fue casi absurda. Dijo que la veía más guapa que antes, pero que no sentía nada, que no se arrepentía, solo que le molestaba verla conmigo, que no soportaba ver a una mujer con la que había salido, aunque fuera por poco, al lado de su hermano. Según él, yo lo había traicionado como hombre, que incluso si no lo sabía en un principio, debí romper con ella al enterarme, que si los roles se invirtieran, él lo habría hecho sin dudar, aunque francamente eso me cuesta creerlo. Entonces le pregunté directamente, si no tenía sentimientos, ¿por qué le propuso matrimonio? ¿Qué estaba tratando de probar? Su respuesta fue enfermiza. Dijo que estuvo hablando con un amigo, uno que los había visto juntos cuando ellos salían, y que ese amigo le metió la idea de que Jen quizás sabía desde el inicio que éramos hermanos, que tal vez estaba conmigo solo para vengarse de él, y que como recordaba que después de la ruptura ella seguía preguntando por él y frecuentando los mismos lugares, pensaron que podía ser verdad. Así que le propuso matrimonio para ponerla a prueba. Jen se quedó mirándolo en silencio. Luego, con toda la firmeza del mundo, le preguntó por qué pensaba que ella aún tenía algún interés en él. Mark respondió que había escuchado que, después de la ruptura, ella preguntó por él un par de veces y que seguía yendo a los lugares a los que solían ir juntos, que eso, para él, era una señal clara de que todavía lo tenía en la cabeza, que el hecho de que luego empezara a salir conmigo era básicamente la prueba final de su teoría. Jen lo miró con una mezcla de asombro y repulsión. Le dijo que sí, que tal vez preguntó por él una vez, como hace cualquiera después de terminar, más por confusión que por interés,
y que si seguía yendo a esos lugares era porque eran parte de su rutina, no porque tuviera intenciones ocultas, que no iba a dejar de salir con sus amigos o de visitar sus sitios favoritos solo porque él había estado ahí antes. Y luego lo soltó sin temblar. Me parece ofensivo y patético que creas que yo estaría con alguien solo para vengarme de ti por una relación de un mes. Mark se encogió de hombros. Dijo algo así como que entendía su punto, pero que también esperaba que ella entendiera el suyo. Le preguntó si de verdad no sabía que yo era su hermano cuando empezamos a salir. Jen respondió que jamás lo sospechó, que no notó ningún parecido entre nosotros hasta que nos vio juntos por primera vez, que nuestros gestos, formas de hablar, incluso nuestras actitudes eran tan diferentes que nunca lo imaginó. Él respondió con un "bueno, está bien", y ahí se acabó la conversación. Antes de irse, me miró y me dijo que quitara su invitación de la boda, que no podía apoyarnos sabiendo que había salido con ella. Le contesté que no se preocupara, que esa invitación ya estaba prácticamente anulada desde hacía tiempo. Después de que se fue, sentí un pequeño alivio. No porque se hubiera resuelto algo, sino porque al menos las cartas estaban sobre la mesa. Mis padres no estuvieron contentos cuando les conté que Mark ya no iría a la boda, pero entendieron que fue una decisión mutua. Mis hermanas, por otro lado, me dieron su apoyo incondicional. Me dijeron que sabían desde el principio que Mark estaba actuando de forma egoísta y que no tenía sentido tratar de justificar lo injustificable. Desde entonces he mantenido un contacto mínimo con él y, para ser honesto, creo que él está haciendo lo mismo. Pasaron unas semanas y aunque todo parecía más tranquilo, el problema no había desaparecido del todo. Estaba dormido, esperando estallar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que pasó en el cumpleaños de mi hermana menor, Sofía. La noche había sido bonita. Sofía estaba feliz, rodeada de gente que la quería, y al final su novio le propuso matrimonio. Fue un momento especial. Empezamos a hablar sobre cómo imaginaba su boda y entre risas mencionó que quería hacerla en otro país, que tenía una idea del pastel, del vestido, y entonces, sin ninguna malicia, me lanzó una pregunta. Teddy, sé que Mark está vetado de tu boda, pero no te molestaría si viene a la mía, ¿verdad? Me reí. Le respondí que yo no tenía autoridad sobre su lista de invitados, que podía invitar a quien quisiera. Pero mi madre, que había estado escuchando, me miró con esa expresión que conozco bien, esa mezcla entre decepción y furia contenida. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad Mark seguía sin estar invitado. Le dije que sí, no era una broma, y ahí comenzó la tormenta. Me acusó de exagerar, de ser dramático. Dijo que no podía creer que yo fuera capaz de excluir a mi propio hermano por algo que ya debería estar olvidado. Intenté mantener la calma y le recordé que fue Mark quien dijo que no quería ir, que incluso él mismo se había desinvitado, pero a ella eso no le importó. Dijo que no podía entender cómo había llegado al punto de dividir a la familia por un malentendido. Le pedí que no hiciéramos ese momento sobre mí. Era el día de Sophie y si ella o Mark querían discutir el tema de la boda, podían llamarme otro día. Sophie, bendita sea, la respaldó. Le dijo a mi mamá que estaba cruzando una línea al usar su cumpleaños para pelear sobre algo que no le correspondía, y con eso la discusión se detuvo. Mark no había ido a la fiesta, según nos dijeron, tenía que trabajar, pero aunque no estaba presente físicamente, su sombra seguía allí. Unos días después, mi mamá vino a casa con la excusa de querer hablar sobre la boda. Me imaginé por dónde venía la cosa, pero aún así la dejé entrar. Se sentó, Jen le sirvió un plato y en cuanto tuvo la oportunidad, soltó la pregunta: ¿de verdad estás tan empeñado en dejar a tu hermano fuera del evento? Le dije que sí, que no tenía sentido obligarnos a convivir después de todo lo que había pasado. Ella intentó suavizarlo, diciendo que estaba actuando desde la inseguridad, que no debía dejar que los celos o el orgullo me nublaran el juicio. Le recordé que fue Mark quien tomó la decisión de no ir, no yo, y que si ahora cambiaba de idea, era asunto suyo. La conversación subió de tono. Me dijo que si no lo volvía a invitar, entonces ella tampoco iría, que no pensaba estar en una boda donde uno de sus hijos era excluido. Yo respiré hondo y le respondí, sin levantar la voz, que si eso era lo que quería, estaba en su derecho, pero que no pensara que yo iba a rogarle que estuviera presente,
porque si había algo que tenía claro, era que no iba a permitir que el día más importante de mi vida estuviera lleno de tensiones y resentimientos. Entonces me preguntó si de verdad estaría bien con que ella no asistiera. Y le dije la verdad, no sería la primera vez que se perdía algo importante para mí por anteponer a Mark. Eso la hizo estallar. Me gritó que yo estaba sacando cosas viejas, que era un ingrato por echarle en cara errores pasados, y se fue furiosa, dejando tras de sí un silencio denso. Después de eso, comenzaron a llegar los mensajes, llamadas, familiares intentando mediar. Algunos pedían que reconsiderara, otros directamente me acusaban de dividir a la familia. Incluso llegaron a escribirle a Jen tratando de convencerla de que me hiciera cambiar de opinión. Por suerte, ella se mantuvo firme y no respondió. En medio de todo eso, decidí que tenía que escuchar la otra parte. Llamé a Mark y le pregunté directamente si le molestaba no estar invitado. Su respuesta fue simple. Yo fui quien dijo que no iba a ir, ¿no? No entiendo por qué están armando un drama. Me dijo que no quería estar involucrado en el conflicto y que le diría lo mismo a mi mamá. Desde ese momento, mi relación con mi madre quedó en pausa. No cortada del todo, pero sí muy distante. Mi padre, en cambio, fue más comprensivo. Él entendió que no era un capricho, que era una decisión tomada desde el respeto propio. Jen y yo empezamos a buscar un lugar más pequeño para la boda. Con la lista de invitados reducida, ya no tenía sentido seguir con los planes iniciales. Y sinceramente, tampoco teníamos ganas de fingir que todo estaba bien, delante de personas que no podían respetar nuestros límites. Pasaron unos días más y cuando pensábamos que las aguas se habían calmado un poco, mi madre apareció nuevamente. Esta vez, sin previo aviso, tocó a la puerta diciendo que quería aclarar las cosas. Jen y yo aceptamos hablar, pensando que tal vez venía con una intención distinta, pero no fue así. Se sentó con nosotros y aunque al principio parecía tranquila, pronto dejó ver su verdadero motivo. Dijo que, aunque le dolía no estar en la boda, no podía superar que yo hubiera tomado la decisión de excluir a Mark, por lo que, según ella, fue un simple error. Le respondí que ese error fue una falta de respeto absoluta, que no era solo una propuesta fuera de lugar, sino una humillación frente a toda la familia. Jen intervino con calma y le preguntó, «¿Entonces para qué viniste realmente si sigues pensando igual?» Y ahí mi mamá lo soltó. No vino a hablar con nosotros, vino a hablar con Jen, esperando que ella me convenciera de volver a invitar a Mark. Asumió que yo estaría trabajando y que podría encontrar a Jen sola. Jen, con una paciencia admirable, le dijo que entendía su punto de vista, pero que no tendría esa conversación sin mí presente, que si tenía algo que decir sobre nuestra boda, debía hacerlo con los dos. Y ahí mi madre explotó. Le dijo a Jen que era una cobarde, que no tenía carácter, que todo lo que hacía era porque yo se lo ordenaba. Le gritó que estaba destruyendo a la familia. Jen intentó mantenerse en pie e ir hacia la puerta, pero mi madre la siguió, perdió el control por completo y la agarró del cabello, la empujó al suelo, le gritaba mientras intentaba arañarle el rostro. No lo pensé, la aparté de encima de Jen con todas mis fuerzas y la saqué de la casa. Estuvo varios minutos golpeando la puerta, gritándonos cosas, hasta que finalmente se fue, pero no sin antes llenar nuestros teléfonos de mensajes de voz y textos llenos de insultos, acusaciones y reproches. Cuando me aseguré de que Jen estaba bien, le escribí un solo mensaje a mi madre, que no volviera a contactarnos nunca más. Después llamé a mi papá y a mis hermanas para contarles lo que había pasado. Mi padre, aunque sorprendido, intentó justificarla diciendo que estaba bajo mucho estrés. Mis hermanas, en cambio, no se sorprendieron tanto. Dijeron que sabían que esto iba a pasar, que mi madre siempre fue inestable y que finalmente había llegado al límite. Esa misma noche le pregunté a Jen si quería presentar una denuncia formal. Me dijo que no, que solo quería cortar contacto, que no soportaba la idea de ver a mi mamá tras unas rejas, incluso después de lo que le hizo. Pero yo sabía que debíamos protegernos. Le dije que, al menos, debíamos dejar una constancia oficial por si algo más llegaba a ocurrir. Después de mucha conversación aceptó.
Fuimos a la estación y registramos un informe. Nos dijeron que, aunque Jen no quisiera seguir adelante con una denuncia, el hecho de haberlo reportado ya era importante. Entregamos fotos de sus heridas, capturas de pantalla de los mensajes y también transcripciones de las llamadas más agresivas. Nos recomendaron que guardáramos evidencia de cualquier incidente futuro, a pesar de que sabíamos que en nuestro país los casos como este muchas veces no llegan a nada. Al menos ya estaba documentado. Al día siguiente, mi madre intentó interceptarme a la salida del trabajo. Me gritó en el estacionamiento que la estaba destruyendo, que no entendía cómo podía tratar así a mi propia madre. Me dijo que era un hijo horrible, que cómo me atrevía a meter a la policía en algo tan pequeño. Le respondí con calma: si no querías consecuencias legales, no deberías haberla golpeado. Eso la sacó de quicio. Me dio un par de golpes en el pecho y en el brazo, hasta que el personal de seguridad del edificio intervino y la retiró del lugar. Tuve que explicarle todo a mi jefa. Por suerte, fue comprensiva y me apoyó. Cuando volví a casa, le conté a Jen lo que había pasado. Ella se quedó en silencio un momento y luego me dijo que necesitábamos hablar de verdad, sobre todo. Nos sentamos, respiramos y tomamos una decisión: cortar todo contacto con mi familia, excepto con mis hermanas, que siempre estuvieron de nuestro lado. Jen me confesó que ya no podía seguir tolerando esta situación, que por respeto a nuestra paz mental debíamos alejarnos por completo. Incluso me propuso algo que yo ya venía considerando en silencio: mudarnos a otra ciudad. Empezar de nuevo, lejos de todo esto. También me pidió que pensara en buscar ayuda profesional, que tal vez era el momento de iniciar terapia. Y lo acepté, porque ya era evidente que todo lo que había vivido necesitaba salir, sanar y transformarse. Después de esa conversación tan clara y difícil, decidí llamar a mi papá. Le pedí una charla larga, honesta. Le dije que quería hablar con él y con mi madre al mismo tiempo. Sabía que no sería fácil, pero sentía que era necesario dejar todo dicho. Cuando mi papá devolvió la llamada, preguntó si realmente quería incluir a mi madre en esa conversación. Le dije que sí, que ella también necesitaba escuchar lo que tenía para decir. Nos conectamos los tres, y no hubo rodeos. Les dije, sin titubeos, que Jen y yo habíamos tomado la decisión de cortar todo contacto con ellos, que no lo hacíamos por rabia o por rencor, sino por necesidad, porque todo lo ocurrido desde que volvimos a tener contacto solo había traído más dolor que sanación. Mi papá reaccionó como esperaba, decepcionado, confundido. Me dijo que no entendía cómo podía alejarme después de todos los esfuerzos por reconstruir nuestra relación. Le respondí que esa reconstrucción fue solo una ilusión, que nunca se trató de sanarnos a todos, sino de seguir sosteniendo un sistema que siempre giró en torno a mi madre y a Mark. Le recordé todo lo que habíamos pasado mis hermanas y yo durante nuestra infancia, cómo el favoritismo hacia Mark había sido una constante, cómo nuestra opinión, nuestras emociones, nuestra presencia siempre valieron menos. Me dijo que eso era el pasado. Yo le dije que no, que el pasado no se borra con un ya fue, que el daño se queda y que si uno no lo enfrenta, se repite. Y eso es justo lo que pasó. Luego me dirigí a mi mamá. Le dije, sin gritar, pero con toda la firmeza del mundo, que estaba harto de ser el blanco de sus frustraciones, que no iba a perdonarla por lo que le hizo a Jen, ni por todo lo que me hizo crecer creyendo. Le recordé cada desprecio, cada preferencia descarada, cada vez que me hizo sentir invisible. Ella me interrumpió llorando. Me dijo que yo debía aprender a perdonar, como lo habían hecho mis hermanas. Le respondí que si alguna de ellas la había perdonado, bien por ella, pero que de mí ese perdón no iba a venir. Y mucho menos ahora, después de que volviera a actuar con tanta violencia y crueldad. En un momento se quebró por completo. Dijo que se arrepentía de haberme tenido, que yo solo había arruinado su vida. Y eso fue el fin. Cuando mi madre dijo que se arrepentía de haberme tenido, algo en mí se rompió, pero también se liberó. Jen no se quedó callada. Se levantó y le dijo, con palabras mucho más duras que las mías, que lo que acababa de decir era inaceptable, que nadie tenía derecho a hablarle así a su propio hijo.
Le dejó claro, sin gritar pero sin temblar, que esa era la razón por la que no merecía estar en nuestras vidas. Mi mamá no respondió, se quedó en silencio, tal vez por primera vez, sin saber qué decir, o sin tener cómo defenderse. Mi papá intentó intervenir, dijo que no estaba de acuerdo con que nos alejáramos por completo, que todo esto estaba fuera de proporción, que mi mamá también estaba sufriendo porque la familia estaba dividida y que no era justo que yo la castigara por errores del pasado. Le dije que no eran errores del pasado, eran errores repetidos, protegidos, minimizados hasta ahora, que si de verdad quería que todo cambiara, debió haber empezado por ponerle un alto a ella desde hace años, pero nunca lo hizo, siempre eligió el silencio, y ese silencio también fue una decisión. Le dije con toda la paz posible que si quería conservar mi número era asunto suyo, pero que yo iba a bloquear a ambos en todas partes y que no pensaba volver a buscarlos, que ese ciclo había terminado. Colgué. Después me senté frente a la computadora y escribí un correo dirigido a toda la familia. Incluí enlaces a todas las publicaciones que había compartido en línea. Conté todo lo que había pasado, con detalles, sin adornos, y terminé diciendo que quedaban desinvitados de la boda todos, excepto mis hermanas, mi tía, mi tío y sus hijos. No fue un correo con rabia, fue un cierre, y cuando lo envié, lloré como no lo hacía en años. Jen me abrazó en silencio y me dijo que íbamos a estar bien. Mis hermanas me escribieron casi de inmediato. Charlotte fue la primera. Me pidió que no me sintiera culpable por no seguir adelante con la reconciliación. Me dijo que lo había pedido con la esperanza de que las cosas fueran distintas, pero que entendía que, a veces, lo más sano es rendirse a tiempo, que lo había intentado y eso ya decía mucho. Maggie y Sophie también me respondieron, reafirmando que estaban conmigo, que no pensaban dejarme solo en este momento, que apoyaban por completo cada decisión que tomara para protegerme y proteger a Jen. Del resto de la familia, como era de esperarse, las reacciones fueron mixtas. Algunos me escribieron enfurecidos por lavar los trapos sucios en público, molestos porque ahora otros sabían lo que ellos preferían callar. Otros, en cambio, confesaron que no sabían que las cosas habían llegado tan lejos y que estaban consternados por la violencia que mi madre había ejercido sobre nosotros durante tanto tiempo. Fue duro de leer, pero también necesario. La última conversación que tuve fue con Mark. Él me escribió para preguntarme si también lo iba a cortar de mi vida. Le respondí que no lo iba a buscar ni a mantener contacto, pero que no lo estaba incluyendo en el corte total. Su respuesta fue breve. Me deseó lo mejor para la boda. No ha vuelto a escribir desde entonces. A partir de ahí, Jen y yo empezamos a poner en marcha los nuevos planes. Buscamos una ciudad tranquila donde vive el hermano de Jen, a unas 3 horas de aquí. Visitamos el lugar, caminamos por sus calles y sentimos que ahí podríamos comenzar de nuevo. Ella habló con su jefe sobre la posibilidad de trabajar 100% desde casa y yo pedí una transferencia en mi trabajo. Mi jefa, que ya sabía lo que estábamos enfrentando, se mostró completamente dispuesta a ayudarme con el proceso. Con la lista de invitados tan reducida, ya no tenía sentido mantener la locación original para la boda. Mi tío, al enterarse, nos ofreció su casa en el lago. Es un lugar hermoso, íntimo, rodeado de árboles y con vista al agua. Aceptamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Con cada paso que dábamos hacia nuestra nueva vida, sentía cómo el peso en el pecho se hacía un poco más liviano. Habíamos tomado decisiones difíciles, sí, pero eran nuestras, y por primera vez en años no las sentía condicionadas por el miedo, por la culpa o por la expectativa de otros. Jen estaba más tranquila también. Después de todo lo que había pasado, verla dormir en paz, sin sobresaltos, era un regalo. Sabíamos que aún quedaban cosas por sanar, pero estábamos caminando hacia eso juntos, sin interferencias. Añadimos más antecedentes a la constancia policial con todo lo necesario, aunque Jen insistió en no seguir con una denuncia formal. Aún así, nos advirtieron que podría avanzar igual, dependiendo de cómo lo evaluara el sistema. Por ahora, al menos, quedaba constancia, fotos, capturas de pantalla, todo lo que habíamos reunido.
y aunque sentíamos que tal vez no iba a servir de mucho en lo legal, sabíamos que si algo más ocurría, ya no empezaríamos desde cero. Llamé a mi papá por última vez, le pedí que me escuchara sin interrumpir. Le dije que lo que había pasado no era culpa de un momento de estrés ni de una madre sobrecargada, que lo de mi mamá fue violencia, que no la estaba castigando, simplemente estaba poniendo un límite. Él intentó convencerme de que recapacitara, que aún estábamos a tiempo de reparar lo que quedaba, que éramos familia y que eso debía pesar más que cualquier error, pero le respondí algo que nunca antes me había atrevido a decirle. Papá, si ser familia significa aguantar malos tratos, entonces prefiero quedarme solo, porque lo que ustedes llaman unión, yo lo viví como abandono. Le dije que no me interesaba su perdón, ni su comprensión. Solo quería que entendiera que no había vuelta atrás. Que si alguna vez me amó de verdad, lo mejor que podía hacer por mí era aceptar mi decisión y dejarme ir en paz. Colgué, bloqueé su número y sentí una calma que nunca había sentido antes. Después de eso, le escribí a cada persona que todavía estaba invitada a nuestra boda. Les conté con honestidad lo que había pasado, sin exagerar, sin suavizar, y les agradecí uno por seguir presentes, por respetarnos. Las respuestas que recibimos nos llenaron el corazón. Sabíamos que íbamos a tener una boda pequeña, pero cada persona que estaría allí estaría porque realmente quería compartir nuestra felicidad. Y eso era más que suficiente. Los días que siguieron fueron diferentes, más ligeros, más silenciosos. Y por primera vez ese silencio no dolía. Jen y yo nos enfocamos en planear la boda a nuestra manera, sin presiones, sin máscaras. La casa del lago de mi tío se convirtió en nuestro nuevo punto de partida. Íbamos los fines de semana a ver los espacios, imaginar la ceremonia, decidir detalles sencillos, flores, luces, música. Todo cobraba un significado nuevo, todo se sentía real. Mis hermanas fueron un pilar durante ese tiempo. Estaban emocionadas, pero también atentas. Nos cuidaban, nos acompañaban sin invadir. A veces solo pasaban a dejarnos comida o a preguntarnos cómo íbamos con la mudanza. Sophie incluso nos ayudó a empacar libros mientras hablábamos del vestido que usaría ese día. Charlotte nos trajo mantas para la nueva casa. Maggie nos regaló una cafetera que aún no sabemos usar bien, pero que nos hizo reír por primera vez en mucho tiempo. No hemos vuelto a saber nada de mi madre desde aquel día. Solo algunos familiares lejanos intentando mediar por su cuenta, pero ya no respondemos. No tenemos nada más que decir. Mark, por su parte, desapareció. No volvió a escribir. No insistió. No interfirió más. Y la verdad, está bien así. En medio de todo este proceso, algo dentro de mí se reacomodó, como si poco a poco me estuviera reconstruyendo desde donde realmente soy. Empecé terapia. Hablo, lloro, entiendo. A veces duele más que todo lo anterior junto, pero al menos ahora duele con sentido. Duele para sanar. Jen me acompaña en cada paso, no con palabras, sino con actos, con presencia, con ternura. Nunca me exige que supere lo que viví, solo me recuerda que no tengo que volver a pasarlo solo, y yo me dejo cuidar, porque después de tanto, lo único que quiero es eso, paz, verdad, amor sincero, y sé que con ella lo tengo. Faltan pocas semanas para la boda, y aunque el camino hasta aquí fue todo menos fácil, no cambiaría nada. Cada golpe, cada silencio, cada ruptura sirvió para mostrarnos qué era lo que realmente queríamos y sobre todo, qué no estábamos dispuestos a permitir nunca más. Hoy nuestra lista de invitados es corta, pero está llena de personas que nos aman de verdad. No habrá lujos ni una gran fiesta, pero habrá honestidad. Habrá miradas limpias, abrazos sinceros, promesas dichas desde lo más profundo. Y eso vale más que cualquier salón lleno de desconocidos. Nos vamos a casar frente al lago, rodeados de árboles, con la brisa como único testigo extra. Será íntimo, será nuestro, y cada palabra que digamos ese día llevará el peso de todo lo que hemos superado, y la ligereza de saber que lo hicimos juntos. A veces pienso en lo que pudo haber sido si todo hubiese sido diferente,
si mis padres hubieran elegido otro camino, si Mark hubiese sido otra persona. Pero luego miro a Jen y se me pasa, porque incluso con todas las cicatrices me siento afortunado. Ella es mi hogar, y no planeo volver a publicar más sobre esto. No porque quiera esconderlo, sino porque ya no lo necesito. Esta historia tuvo su cierre, doloroso pero liberador. Ahora lo único que quiero es empezar la siguiente parte, sin ruido, sin interferencias, solo con ella. Gracias por leerme, por acompañarnos desde lejos, por los consejos, por la empatía. De verdad, lo agradezco más de lo que puedo poner en palabras. Y si estás pasando por algo parecido, si sientes que estás solo o que nadie ve lo que vives, solo quiero decirte esto. Tu paz también importa, tu historia también vale, y mereces construir una vida que te haga bien, aunque eso implique cerrar puertas que alguna vez llamaste familia. Que así sea.